Church by the Glades, ¿cómo están hoy? Muy bien. Los que no me conocen, mi nombre es Nick, soy uno de los pastores aquí en CBG y escogieron una gran hora para venir a la iglesia porque esta semana estamos lanzando nuestra serie de octubre que se llama Pasándola bien como un villano. Si saben algo acerca de mi familia, lo irónico es que yo esté lanzando esta serie. El año pasado, alrededor de esta época, aquí en Church by the Glades, yo pedí oración de la familia de la iglesia por mi hijo, porque mi hijo tenía como que esta gran obsesión con todos los villanos de las películas que veía. Estábamos un poquito preocupados. ¿Qué está pasando con nuestro hijo? No sabíamos qué era, pero le encantaban todos los villanos de las películas favoritas de Disney y estoy encantado de darles el reporte hoy. Mi hijo ha sido liberado, ahora le gustan todos los héroes, ya no le gustan los villanos, ya no le gusta Zurg de Toy Story, sino Buzz Lightyear. Ahora le gusta Maui de Moana, no le gusta Electro de Spider-Man, sino Spider-Man mismo. Entonces, esta obsesión desafortunadamente quizás se sobrecorrigió un poco porque ahora mi hijo está más asustado de algunos de los villanos que antes le gustaban. Y la parte cómica es que no es que esté asustado de Scar del Rey León o de Bowser, no, estaba hasta disfrazado de él, de Bowser, no está asustado por Maléfica, ni por Jafar, ni el Capitán Garfio. Hay un villano, sin embargo, que lo asusta más que todo el resto. Hay uno que lo ha agarrado en el medio de la noche y le ha dado pesadillas. Realmente lo asusta. Y este es el villano. Es la abuelita de Ratatouille. No sé qué pasa con esta señora que se ve tan cómica, pero realmente lo asusta. Como que yo tuve que asegurarle a mi hijo, es solamente un personaje de película, no es real. Como que no te tienes que preocupar, ella no te va a agarrar. Pero mientras más mi hijo piensa acerca de esta abuelita, más se asusta, se molesta porque está convencido de que ella va a salir a buscarlo. Y cuando veo a mi hijo que se asusta con algo que no tiene poder sobre él, me recuerda en la realidad que los villanos de nuestra vida solamente tienen sobre nosotros el poder que nosotros queramos darle. Cuando nosotros sobreenfatizamos a los villanos, cuando enfatizamos demasiado el hecho, el obstáculo, comenzamos a asustarnos de forma irracional de un resultado hipotético. Quizá este es el momento para que el pueblo de Dios deje de poner tanto énfasis en los villanos de la vida y poner el énfasis en el que realmente tiene la victoria en tu vida, que es el Rey Jesús. Pero lo cierto del asunto hoy es que la humanidad tiene un villano. Tenemos un enemigo y este enemigo quiere quedarse en tu mente, quiere tomar territorio en tu vida para apartarte de todas las cosas que Dios tiene para ti. Pero la buena noticia hoy es que si eres lo suficientemente sabio para entender sus tácticas, si estás prevenido con los esquemas que va a utilizar para tratar de atraparte, puedes superar y combatir esos esquemas y así obtener el plan y el propósito que Dios tiene para tu vida, lo que nos conduce a nuestro texto de hoy. Si tienes tu Biblia contigo, abre las escrituras en el libro de Daniel, capítulo 3. Y mientras encuentras el libro de Daniel, voy a un poco enseñar el escenario, porque aquí el villano es el rey Nabucodonosor, uno de los que tenía el superpoder en el mundo, el rey de Babilonia en ese momento. Babilonia había ya capturado y había vencido al rey de Judea y se había llevado a los jóvenes más sabios y más fuertes para adoctrinarlos en la cultura babilonia y llevarlo allá. Y entre los jóvenes estaba Daniel, el escritor de este libro, y nuestro protagonista para Daniel, capítulo 3, también estaban Ananías, Misael y Azarías, mejor conocidos por sus nombres babilonios, Sadrach, Mesach y Abednego.
Y ellos crecieron en rango en el reinado de Babilonia y fueron empleados al servicio del rey. Esta es la historia de Sadrach, Mesach y Abed-Nego. Comenzando en el versículo 8, es lo que dice la palabra de Dios. En ese momento se presentaron unos astrólogos. Dijeron al rey Nabucodonosor, vinieron a acusar a estos chicos. Dijeron, viva el rey para siempre. Su majestad ha decretado que todo aquel que oiga el sonido de la trompeta, la flauta, la cítara, la lira, el arpa y la flauta y todo tipo de música debe postrarse y adorar la imagen de oro. Y que quien no se postre y adore será arrojado en un horno de fuego ardiente. Pero hay algunos judíos a quienes usted ha puesto a cargo de los asuntos de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abed-Nego, que no le hacen caso a su majestad, no sirven a sus dioses ni adoran la imagen de oro que usted ha erigido. Furioso, Nabucodonosor mandó, porque él había erigido este ídolo hecho de todo de oro, y que al sonido de la música todos debían adorar esta imagen de oro que el rey Nabucodonosor había hecho de sí mismo. Así que Sadrach, Mesach y Abed-Nego se habían negado a hacerlo. Así que el versículo 13 dice, furioso, Nabucodonosor mandó a llamar a Sadrach, Mesach y Abed-Nego. Y él les dijo, es cierto, Sadrach, Mesach y Abed-Nego, que no sirven a mis dioses ni adoran la imagen de oro que he erigido. Ahora bien, cuando oigan el sonido del cuerno, la flauta, la cítara, la lira, el arpa y la flauta y toda clase de música, si están dispuestos a postrarse, les está dando otra oportunidad. Pero si no la adoran, serán arrojados inmediatamente a un horno de fuego ardiente. Entonces, ¿qué Dios podrá entonces librarlos de mi mano? Es un pasaje increíble de la Escritura, quizá una de las historias más famosas de escuela dominical, porque es una historia de gran fe y de gran valor. Ellos se negaron a postrarse ante el rey y fueron lanzados a ese horno de fuego ardiente. Pero para la sorpresa del rey, los que fueron lanzados en el horno fueron encontrados caminando allí porque su Dios los salvó del horno. Es un increíble pasaje de la Escritura. Pero tanto como este texto sirve como un caso de estudio de fe que llevó a estos chicos a un milagro, también sirve como una advertencia en lo que podemos caer cuando estudiamos los movimientos del rey Nabucodonosor. Porque lo cierto es que si vemos en este pasaje, nos podemos ver cómo el enemigo trata de alejarte de los propósitos de Dios. ¿Notaron algo? ¿Notaron que lo que los metió en problemas a estos chicos no fue el trabajo? Lo que metió en problemas fue su adoración. El rey no tenía ningún problema con que ellos sirvieran bajo su liderazgo, aunque tenían un esquema diferente de creencias, hasta que esas creencias se metieron en el camino de que ellos le obedecieran. Todo lo que a él le importaba era lo que él les había ordenado hacer. Y les había ordenado que se postraran ante ese ídolo. Siempre es una táctica del enemigo el tratar de influenciar el objetivo de tu adoración. Siempre trata de quitar tu atención y alejarla de Dios hasta que a algo más que tú puedas adorar en lugar de él. Y es importante que entendamos que el enemigo, porque la mayor parte de las personas piensan que la antítesis de adorar al Señor es no adorar a nada, pero no es cierto. La táctica del enemigo es estar complacido cuando adoras. Dice, ve a adorar, dice el enemigo. Pero adorar y postrarte ante Dios, ¿realmente? Eso está pasado de moda. Eso es una forma anticuada de pensar y vivir tu vida. Los tiempos han cambiado. La cultura ha evolucionado, así que tú deberías cambiar también. Yo creo que es tiempo de que adores algo nuevo. No sé si notan, pero el término que utiliza la Biblia para adorar algo que no sea Dios es idolatría. La idolatría sucede cuando cualquier persona coloca su pensamiento, algo que sea diseñado para ser tu recurso, se vuelve tu fuente de algo. No solamente es el adorar una imagen de oro así tan evidente como se ve en este capítulo. Algunas veces la idolatría es cuando tú encuentras tu paz en tu cheque de pago o cuando piensas que
más de lo que tienes, que tener más te va a hacer más feliz. O cuando quieres controlar a todo y a todos en tu vida y crees que esto te va a hacer feliz. O cuando quieres utilizar tu título como un medio de ser aprobado y aceptado por otras personas y piensas que esto te va a hacer sentir bien. El enemigo se muere para que tú adores uno de estos ídolos modernos porque él sabe que uno de estos ídolos modernos nunca te va a satisfacer. Babilonia era una nación pagada, ya habían adorado muchos dioses falsos y eso significaba que tenían muchos ídolos construidos en todo el reino y aún el rey Nabucodonosor lo encontró insuficiente e hizo otro más en su propia imagen. Estos ídolos siempre van a tenerte buscando más, solamente para encontrar que esto más no te va a satisfacer. Hace un par de meses yo llevé a mi hijo Avery a Monsters Trucks en Amaranth Bank Arena y desde entonces ha estado obsesionado con los Monster Trucks. Y yo creo que, no sé, tendrá una personalidad obsesiva, pero comenzamos esta obsesión comprándole un par de los más famosos como como el Toro Loco, mi favorito, y otros más. Y comenzamos, no buscándole muchos, pero comenzamos a incrementar su colección de los personajes y trajimos un par más de los camioncitos, trajimos el relámpago azul y juega con ellos y los ama. Pero lo que ama más es un libro que le compramos que le introduce a nuevos personajes que no había visto antes. Un personaje como Zombie, el Monster Truck que está en la esquina inferior derecha, que es el feo. Y desde que lo conoció por la semana siguiente, después de leer acerca de Zombie, todo lo que quería era el Monster Truck, el camioncito del zombie. Era lo primero que decía cuando se despertaba por la mañana, lo que quería al salir del colegio, lo último que quería hablar o comentar antes de irse a dormir. Así que finalmente, después de una semana y media como tratando de mantenerlo con paciencia, le dijimos, bueno, si quieres tomar algo de tus ahorros y gastarlo y buscar a Zombie, te vamos a llevar. Y sin dudarlo dijo, sí, quiero a Zombie. Pero le dijimos, no en este momento. Así que el día siguiente fuimos a Walmart y encontramos a Zombie y Avery. Finalmente tuvo sus sueños hechos realidad y estaba extasiado, estaba tan feliz. Por el resto de la noche estaba jugando con el zombie y lo llevaba donde quiera que iba, donde estaba Avery, allí estaba el zombie. Si estaba en el baño, estaba en el baño. Si estaba en la cocina, allí estaba el zombie. Si Avery estaba en el garaje, allí estaba. Fue a todas partes donde Avery iba y jugaba y tuvo tanta diversión y tanta felicidad esa noche. Se fue a dormir en la mañana siguiente. Se levanta de la cama y viene y dice buenos días a Stacy y a mí y me dice que tuvo este sueño acerca de un Monster Truck y yo me puse nervioso. Yo dije, yo sé cómo se siente con los villanos, quizá tuvo una pesadilla con Zombie. Y me dice, no fue una pesadilla, fue un gran sueño realmente, porque en este sueño Stacy y yo ya le habíamos comprado otro Monster Truck llamado Thunder Roberts. Este pequeñito me ha pedido un Monster Truck por semana y media y en el día siguiente ya quiere otro Monster Truck. Y hacemos nosotros, ustedes se ríen, pero nosotros hacemos esto todo el tiempo. Están contentos con el nuevo trabajo por una temporada, pero ahora quieren el gran título o la oficina que está en la esquina. Están contentos con su casa por un pequeño tiempo hasta que ven que todos sus amigos tienen mejoras, así que ahora quieren un patio más grande, una casa con piscina u otra cosa. Estabas contento con tu iPhone 16 como por 12 meses y luego sale el 17 y ahora necesitas un nuevo teléfono. No lo necesitas. Esto es lo que pasa cuando adoras algo que es temporal, que tienes una satisfacción y una sensación de completamiento que es solamente temporal. No estoy diciendo que estas cosas sean malas, no lo son. Estoy tratando de traer su atención a la realidad, que quizá la razón porque sientes que algo te falta en la vida y que siempre te quedas insatisfecho porque has colocado demasiado énfasis en cosas que nunca te van a satisfacer realmente. Quizá está sujeto a
adorar el regalo en vez de adorar al que te lo regala. Una de las razones principales de que estas cosas nunca van a satisfacernos realmente es porque estas cosas siempre están cambiando. La humanidad realmente anhela, lo que realmente busca es algo que se llama estabilidad. Entonces, si tratamos de buscar cosas buscar estabilidad en dinero, en poder, en fama, en relaciones, pero estas fuentes son volátiles y son erráticas. En una temporada están de una forma y en otra están de otra, y por eso es que te dejan siempre con las manos vacías y queriendo más. Y te digo esto, y lo que estoy tratando de decirte es que hay solo una sola fuente que no cambia, una sola fuente donde no hay variación, una sola fuente que te trae estabilidad, constancia, y no es una cosa, es una persona, es el Dios que es el mismo ayer, como lo es hoy, como lo será por siempre. Lo que significa es que no importa en qué temporada de la vida estés, ya estés en la cima de la montaña o en el valle, tengas un gran trabajo o hayas perdido el trabajo, estés saludable o estés enfermo, Dios sigue siendo el mismo. Su naturaleza no depende de tus circunstancias, su naturaleza trasciende las circunstancias. Así que no importa dónde te encuentres ahora, su amor, su poder, su gracia están siempre disponibles. Su dicha, su paz siempre están allí para ti, y su redención y su salvación siempre son posibles. Él es la única fuente que realmente estabiliza y satisface. Y Él es el único que es digno de nuestra adoración y que merece que nosotros nos inclinemos ante Él. Pero antes de continuar, vamos a no olvidar lo fácil que hubiese sido para estos jóvenes el inclinarse ante este ídolo. Si leen el texto, si lo leen bien, el texto no indica que el rey Nabucodonosor estaba requiriendo de ellos que renunciaran a la adoración de su Dios y dijeran que este otro era su Dios. Todo lo que lo que les dijo era arrodíllense. ¿Saben lo fácil que hubiese sido para ellos para mirarse entre sí y decir, bueno, hermanos, si no lo hacemos, nos vamos a morir? Pero si lo hacemos, conservamos la vida y seguimos aquí en el poder al servicio del rey, y sabemos que esta nación pagana le hacen falta algunos hombres así, y no mencionemos sino que todo el mundo lo está haciendo, y Dios conoce nuestros corazones. Dios sabe que Él tiene toda nuestra fidelidad y sabe cómo nos sentimos, que no lo queremos hacer, y el remordimiento que sentiremos. Quizá lo que tendríamos que hacer es entonces simplemente inclinarnos y después pedir perdón, arrepentirnos más tarde, porque Dios nos conoce y nos va a perdonar. Y este es el peligro con tratar de hacer un pensamiento lógico o racional. Esto siempre o casi siempre nos va a llevar a querer cuestionar, negociar, y al final saben que, por ejemplo, el ChatGPT es una herramienta de soporte, pero lo puedo utilizar para escribir mis trabajos. Se quedaron callados, ¿no? Algunos estudiantes, y yo quiero una promoción en el trabajo, así que voy a cambiar los números una sola vez para que mis números sean mejores de lo que realmente son. Yo sé lo que dice la Biblia acerca del sexo, pero este libro tiene miles y miles de años. Quizá no tiene sentido en el contexto de ahora. Hay que ajustar algunas cosas para el tiempo de hoy. Entonces, la negociación te va a decir que puedes ser un seguidor de Cristo y todavía hacer un pensamiento racional. Pero si el Señor no es el Señor de todo, entonces quizá no es el Señor de nada. La palabra de Dios y su instrucción no son un camino para una vida de mayor sentido, sino que son el camino para una vida más significativa y de mayor impacto. Por eso es que el salmista nos dice, bendecidos es aquel cuyo deleite está en la ley del Señor. Es como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, cuyo fruto siempre crece y que sus hojas nunca caen, sino que siempre está allí y en todo lo que hace prospera. Vamos, iglesia, no podemos escoger nuestros versículos bíblicos favoritos y desechar lo que nos conviene desechar.
Debemos ser obedientes a la completitud o a la integridad del texto. Y aun cuando los demás se inclinen, no hacerlo, porque el compromiso, el pensamiento lógico lleva a querer negociar la obediencia. Quizá la fe puede ser que evite un resultado. Ellos dijeron, yo prefiero morir antes de renunciar a mi Dios delante de ti, Nabucodonosor. Nosotros debemos ser obedientes en todo lo que hacemos y confiar en que Dios se encargará de las consecuencias. Confiar en que Él se encargará del resultado, porque lo que importa aquí es la obediencia. Pero el resultado, ese es el trabajo de Dios, aunque la obediencia sea nuestro trabajo. Pero ¿qué hacemos cuando aún en nuestra obediencia no obtenemos el resultado que esperamos? Porque la verdad es que estos chicos, ellos fueron obedientes a Dios. Ellos fueron obedientes a su palabra y aún todavía confrontaron un horno de fuego encendido con Nabucodonosor. Si vamos al versículo 15, el rey les habla a ellos y les dice, si no adoran esta imagen de oro que he hecho de mí mismo, van a ser lanzados de inmediato en un horno de fuego ardiente. ¿Qué Dios podrá entonces librarlos de mi mano? Yo no sé cómo este texto no ha sido convertido en una película hoy en día, pero si lo fuera, esta escena que está aquí, este diálogo entre el rey Nabucodonosor y Sadrach, Mesach y Abednego sería la escena clímax de toda la película. Si ustedes les gustan las películas, algunas de las líneas icónicas en el cine son cuando el protagonista está bajo una gran cantidad de presión. Me recuerda el villano de los Avengers, Thanos. En un intento de salvar la humanidad, los Avengers quisieron detenerlo, de eliminar la humanidad, tomando eso que él llamaba la copa de Infinity y colocar allí toda la humanidad. Y toda la esperanza parecía perdida. Después de una batalla, Thanos adquiere todas las piedras y las coloca en su copa en un momento. Y justo antes de que Thanos elimine la humanidad, solamente al tronar sus dedos, dice sus palabras, dice, yo soy inevitable. Pero para su gran sorpresa y sin su conocimiento, Iron Man viene a la escena y viene a rescatar, se roba estas piedras y las coloca en su propia copa y en una de las piezas más brillantes de diálogo que se ha escrito en la historia del cine, antes de que truene los dedos para Thanos y todo su equipo, dice algo de sí mismo, dice, y yo soy Iron Man. Entonces fue tan bueno, fue algo sorprendente, una de las mejores escenas que he visto en mi vida. Y este diálogo en Daniel 3 me recuerda eso. Es algo que trae a memoria este diálogo en esta escena épica de esta película, porque después que el rey se burla de ellos en su cara diciéndoles, ¿qué Dios podrá entonces librarlos de mi mano? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron con valor en el rostro del rey, diciéndoles en el versículo 16, Rey Nabucodonosor, no necesitamos defendernos ante ti en este asunto. Si somos arrojados en el horno de fuego ardiente, el Dios a quien servimos es capaz de librarnos de él y nos librará de la mano de su majestad. Pero incluso si no lo hace, queremos que sepa, Su Majestad, que no serviremos a sus dioses ni adoraremos la estatua de oro que usted ha erigido. Oh, mi Dios. ¡Qué respuesta! No es broma. En el rostro de la muerte, ellos le hacen saber al rey una de las manifestaciones de fe más grandes que se han registrado en las Escrituras.
No necesitamos defendernos de usted porque nuestro Dios nos defiende. No necesitamos responderle porque nuestro Dios va a hacer todo lo que hay que hablar. Él es capaz de librarnos de esto. Y quizás esta es la palabra del sermón para ti, porque quizás tú estás aquí y has perdido la esperanza y has dejado la noción y la esperanza de un Dios que puede salvarte, salvar tu matrimonio, sanar tu cuerpo, que puede restaurar tu vida y puede redimir tu historia, que puede traerle propósito a tu dolor, que tiene un plan en tu espera. Quizás eres tú, quizás la razón por la que Dios te trajo a la iglesia hoy es para recordarte que Él todavía es capaz. Iglesia, Él todavía es capaz y todavía tiene todo el poder, todavía está sentado en el trono y todavía tiene el control de todos los detalles de tu vida y todavía está en el negocio de la resurrección. Así que no te atrevas a perder la esperanza porque Dios es capaz de liberarte y lo hará. Él es capaz de redimir y lo hará. Él es capaz de sanar y lo hará. Pero aun si no lo hace, todavía es digno de toda la gloria, del honor y la alabanza. Entonces, ¿qué afirmación tan teológicamente rica? Pero tristemente algunos cristianos no nos aferramos a ella porque nos lleva a admitir que nuestra obediencia no siempre nos lleva a nuestra liberación, que algunas veces puedes ser obediente y todavía puedes perder el trabajo, y todavía puedes pasar por un divorcio doloroso, y todavía puedes tener pérdidas en tu vida, y todavía tener dificultades financieras, y todavía enfermarte, y todavía estar solo, y todavía no tener la oportunidad que has esperado y has orado por. Y hay tantos cristianos que erróneamente asumen que si solo somos obedientes a Dios y a sus mandamientos, entonces Dios de alguna manera tenemos algún aislamiento sobrenatural en nuestras vidas y tenemos una bendición sobrenatural que nosotros elegimos. Pero este tipo de obediencia no es una creencia en Dios, sino discutir con Dios. Es creer que nosotros podemos torcerle el brazo a Dios para hacer que Él haga lo que nosotros creemos que es bueno. Pero el problema con este tipo de mentalidad es que lo que nosotros presumimos, y cuando presumimos que Dios debe hacer algo y Él no lo hace, nos desorientamos, nos frustramos y entonces le damos la culpa o le echamos la culpa porque Él no cumplió su parte del trato. Pero debemos recordarnos en estos momentos que Dios no está obligado a hacer nada por nosotros, nada para nosotros. Si Dios estuviese obligado a bendecirnos, entonces no se llamaría una bendición, se llamaría algo que nos ganamos. Y nuestra relación con Dios no es transaccional, no es quid pro quo. No torzamos esto. Nuestra obediencia es lo que nos pone en posición de que Dios derrame su bendición sobre nosotros, pero nosotros no trabajamos por una bendición, sino desde ella. ¿Cuántos saben que Jesús ya ha hecho por ustedes todo lo que posiblemente le podíamos pedir, colgando en una cruz y muriendo una muerte que nosotros merecíamos? Así que al entender que Jesús dio su vida por mí, lo menos que puedo hacer es vivir mi vida en obediencia a Él. Iglesia, si Jesús nunca hiciera nada más por nosotros, ¿cuántos de ustedes saben que ya ha hecho suficiente, que ya lo ha hecho todo, que ha hecho todo por ya salvando nuestras almas? Pero la pregunta sigue en pie. Aún si nunca obtienes lo que esperas y aquello por lo que oras nunca sucede, ¿todavía adorarás y todavía confiarás en el Señor? Porque algunas veces oras y sucede la sanación porque Él es capaz de hacerlo. Y algunas veces oras y la sanación no sucede. Aún si oras, algunas veces te quita esa espina que tienes en tu costado, pero algunas veces no. Algunas veces Dios solo te da la fortaleza para continuar con esa espina colocada allí. Algunas veces el testimonio es, ya no lo tengo más, Él es capaz. Algunas veces el testimonio es, yo todavía lo tengo, pero esto no me tiene a mí.
Algunas veces el milagro no es lo que superas, sino lo que eres capaz de resistir, porque aún a través del dolor, de la dificultad, de la prueba, aún a través del divorcio, de la pérdida, aún a través de la ansiedad o la depresión, todavía estás aquí, todavía estás en pie, todavía te muestras y todavía tienes fe, y todavía tienes poder y todavía haces lo que has estado llamado a hacer, todavía confías en Dios. Yo no sé para ti, pero a mí me suena como un milagro. Puede que no tenga todo lo que quiero, pero todavía mi Dios es bueno. Así que los creyentes que hay aquí, vamos a darles un grito de alabanza a Dios como no se ha escuchado antes. Vamos a alabar a Dios. Este es el testimonio de Sadrach, Mesach y Abednego. Esa es su historia. Si pueden ponerse de pie, hay una última cosa que quiero compartir con ustedes, porque ellos fueron obedientes y Dios todavía les permitió ser lanzados al horno de fuego. Pero si van de nuevo al versículo 24, este versículo 24 dice: después de haber lanzados al fuego, el rey Nabucodonosor saltó sobre sus pies asombrado y les dijo: ¿no habían 3 hombres allí atados y lanzados al fuego? Y dicen: ciertamente, su majestad. Y él dijo: miren, veo a 4 hombres caminando en el fuego, sueltos y sin ningún daño, y el cuarto parece un hijo de Dios. ¿Y saben por qué lo dijo? Porque sí era el hijo de Dios. Por eso es que tenemos que tener confianza en nuestro sufrimiento, porque aún allí podemos estar seguros que nuestro Salvador aparecerá. Y si nuestro Salvador aparece, aparece el poder. Si Él aparece, aparece la fuerza. Si Él aparece, aparece la liberación. Cuando Él aparece, se rompen las cadenas. Cuando Él aparece, se encuentra la libertad, se encuentra la victoria. Hay que darle un grito de libertad, porque tenemos libertad y victoria, porque hemos sido sanados, porque tenemos poder en su nombre, porque el Espíritu de Dios está dentro de nosotros. Y lo que necesito que entiendan es que cuando su vida se pone caliente, candente, es cuando Dios aparece. Porque lo curioso es que fueron lanzados atados a este horno de fuego y salieron sin ataduros, sin quemarse, ni siquiera olían a humo. ¿No es maravilloso que Jesús usa aquello que justamente fue hecho para dañarte y justamente lo trae para tu bendición? ¿No es esto el evangelio? Que el enemigo trató de traer la cruz y matar a Jesús con ella, pero Jesús la utilizó para liberar a la gente de una vez por todas y colocar al enemigo bajo nuestros pies. Este es el evangelio. El arma que utilizó el enemigo para usar en tu contra, Dios la tomó y la utilizó para liberarte, para su adoración. Entonces, porque tu vida está candente ahora, no significa que la ayuda no está en camino, pero tienes que permanecer fiel aún dentro del fuego. Porque lo cierto es que Dios puede que no te libere de ese fuego, puede que te deje allí, pero va a mostrarse allí contigo en ese fuego y va a utilizarlo para producir un testimonio de formas que nunca pensaste que eran posibles, no solamente para tu bien, sino para su gloria. Entonces, aún si no sale como tú quieres, puedes tener suficiente confianza en que Dios está a tu favor y puedes declarar que Él es digno de tu adoración. Padre, venimos agradeciéndote, dándote honor y gloria porque tú la mereces. Nuestras circunstancias no están determinadas por si tú eres digno de la adoración. Tu sacrificio determina eso, así que declaramos hoy que sabemos que tú eres capaz y sabemos que lo harás, pero aun si no lo haces, todavía eres digno, todavía eres bueno, todavía eres poderoso, todavía eres todopoderoso y digno de nuestra oración. Y te damos esa adoración hoy, te amamos, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús oramos.